En el capítulo anterior, la princesa Jill finalmente había llegado al reino Larsen. Había contado las maravillas que había visto, trayendo también innumerables trabajadores, también comentando lo excelente que era nuestro prota. Aunque ella pensaba en el asunto de su hermana con nuestro prota, la reina pensaba que la misma Jill era la que tenía algún interés romántico en el prota. Esa gente, Jiraiya Sama al habla, continuamos con la historia de nuestro prota, que compró su ciudad y ahora domina todo un país. Continuamos con la historia donde la habíamos dejado. Cambiamos de escena ahora y nos encontramos en las tierras de cultivo de la ciudad de Chang'an. Allí se encuentra la chica caballo, observando que no hay suficiente mano de obra para el día, pero el tiempo es fresco, así que hay que intentar ser rápidos y terminar la cosecha antes de que sean las 10 de la mañana y pasar a otros lugares por la tarde. También hay que prestar atención a la seguridad, las nuevas guadañas están afiladas, así que hay que tener cuidado. Los granjeros, mientras tanto, entusiastas, le dicen que sí a la señorita Shirley. Y así, mientras continúa el trabajo de campo, la señorita Shirley está pensando en que después del huracán habían hecho muchas mejoras y habían recuperado muchos campos, así que la cosecha de ese año sería estupenda y no tendrían que preocuparse por no tener suficiente comida para el invierno. Uno de los agricultores de repente le pregunta si quería ver el efecto de las nuevas herramientas agrícolas, y es entonces que empieza a ver cómo con una hoz o una azada están cortando el trigo perfectamente bien. Las nuevas herramientas de labranza afiladas son fáciles de usar, mucho mejores que las anteriores. Shirley entonces ahora se pregunta si los agricultores se cansan mucho al estar mucho tiempo agachados. Sin embargo, le dicen que mientras que se pueda cosechar comida, no podrían cansarse en absoluto. Todos comentan que a pesar de ser un trabajo cansado, es mucho más tranquilo ahora que tienen las nuevas herramientas de cosecha, pues antes ni siquiera cosechando todo lo que podrían pagar los impuestos suficientes y quedarles algo para comer, pero ahora solamente tienen que pagar el 20% de la cosecha como tasa de alquiler y el resto no solo alcanza para comer sino también para vender. Nuestro prota era un hombre muy bueno. Nadie en el pasado, ni siquiera en este u otros países, fueron tan generosos con la extensión de impuestos como nuestro prota, que parecería que fuera la reencarnación de un dios, aunque Shirley dice que dejen de decir tonterías y que más bien hay que centrarse en la ciencia, como decía nuestro prota, y no en creer cosas tan supersticiosas. Todos finalmente le dan la razón, y así continúan su trabajo, y así avanzamos en la historia. De repente las nubes se ponen oscuras. Los granjeros señalan que hay que mirar al cielo en el oeste. Le habían dicho que un movimiento atmosférico así estaba atrayendo humedad. Por lo tanto, podría llover pronto. Es entonces que ella, preocupado, organiza apresurar la cosecha tanto como se pueda. Sin embargo, la mano de obra del lado del sembrador era justa. Ya no podrían acelerarlo aún más. Shirley se preocupa al estar tan escasos de hombres. Ellos no pueden hacer la cosecha solos. Tendrían entonces que pedir ayuda. Y entonces, para pedir ayuda, se dirigirá al edificio de administración. Y es ahora, como cambiamos de escena nuevamente, nos encontramos en un enorme edificio de administración. Allí nuestro prota está conversando con las demás waifus y con Shirley, diciendo que no hay problema, aprobará el aumento de mano de obra. Le indica a Henry que mande a alguien a poner un aviso diciendo que el Ministerio de Agricultura está recurriendo a reclutar trabajadores temporales y los que estén interesados pueden ir y el salario se fijará de acuerdo al precio de mercado. Y además, en caso de que la contratación sea muy lenta, inmediatamente habría que avisar al departamento militar para que todos los equipos sin tareas vayan a ayudar. Nuestro prota recuerda que si se cosechan tantos alimentos juntos, también habrá que pensar en el transporte de todos ellos a la granja de secado para su posterior almacenamiento. Él recuerda que la granja recién construida está cerca de las tierras de labranza y el ganado aún no ha sido trasladado. A continuación, dará un servicio de permiso especial para poder transportar temporalmente el grano allí. Shirley, sin embargo, le dice a nuestro prota que tiene algo más adicional que decirle. Entonces le pide que alguien dé las órdenes en vez de ella. Nuestro prota accede y le ordena a Mina que haga todas esas tareas. Y ya que la cosecha está casi hecha, no deberían haber muchos problemas. Sin embargo, Shirley dice que ese es el problema. Después del huracán, para satisfacer las necesidades de la ciudad de Chang'an en el invierno, ampliaron la zona de siembra. Su plan era muy bueno en ese momento, y el número de personas que se planificaban también era suficiente. Sin embargo, en el camino descubrió que para salvar la hambruna, la tierra de cultivo con demasiada rapidez y la superficie del campo existente ha superado con creces la capacidad actual de plantación y mantenimiento. Nuestro prota nota que ese es un gran problema. El departamento militar puede ayudar ahora a terminar la cosecha de otoño, pero el mantenimiento de las tierras de cultivo en invierno requiere de más mano de obra y tiempo. De lo contrario, la tierra quedaría desierta. Shirley se sorprende al ver que nuestro prota no cambia su expresión incluso cuando las cosas van mal. Y a pesar de eso, ahorita parece bastante preocupado. De inmediato pide disculpas. El asunto fue debido a su negligencia y que ha cometido un gran error. Inmediatamente se ofrece a pensar en una buena solución, pero por favor pide ayuda. Cuando eso se resuelva, asumirá la renuncia por la culpa en su cargo. Nuestro prota le pregunta si realmente lo hará y simplemente le dice que le da el ok. Ella cabizbaja
Dice que se irá a hacer su trabajo. Sin embargo, nuestro prota luego le pregunta, ¿quién ha dicho que ella renuncie? Le dice que esta vez se ha aventurado un poco, pero solo tiene que redimirse por sus méritos. No hay necesidad de renunciar. Después de todo, la población ha ido aumentando y la demanda de alimentos también aumentará. Ampliar la superficie cultivable es una tendencia inevitable y su planeamiento tampoco es intencionado. Y en cuanto a sus dudas, puede visualizar un método de división de campo para poder así solucionarlo. Si recluta a personas que estén dispuestas a cultivar la tierra y se las da, solo tienen que pagar el 20% del alquiler después de la cosecha, igual que los agricultores originales. ¿Eso acaso no resolvería el problema? Shirley se emociona, pensando en cómo nuestro prota ha dado una solución en tan poco tiempo, sorprendiéndose de lo increíble que era nuestro prota, y diciéndole que era una gran idea. Pero sin embargo, la zona de cultivo es de ámbito nacional. Cuando llegue el momento, el exceso de producción no podría ser dirigido. ¿Acaso eso no causaría desperdicio de los alimentos? Nuestro prota, sin embargo, le dice que eso es fácil, y a continuación le dice a la sirvienta que venga a traer un poco de jugo que había preparado Nicole. A continuación se lo sirve. Nicole prepara unas tacitas de té, y Shirley, al ver todo eso, dice que resulta que hay muchas cosas que hay que saber para hacer el té. Ella suele utilizar una taza, y no solo lo prepara y lo bebe nada más. Nicole dice, sin embargo, que es una buena idea enjuagar el té con agua tibia antes de prepararlo para que el té sepa mejor. Y es así que le presentan un hermoso té con unas cuantas flores de adorno. Shirley se emociona al ver las flores flotando en el agua. Después de acercarse, puede oler incluso la fragancia del té y es la primera vez que ve un tipo de té así. Shirley le dice que ese es un té perfumado, desarrollado por el joven maestro, nuestro prota, y no se puede acercar demasiado porque se podría quemar. Shirley entonces voltea con nuestro prota, preguntándole qué tiene que ver todo eso con la solución de la sobreproducción de comida. Nuestro prota dice que es simple, pueden dejar de cultivar alimentos si están preocupados. Entonces Shirley pregunta si lo que planea es aumentar la producción del té, como los árboles de té que trajo de la ciudad natal son bastante preciosos, que solo se suministran al edificio de la administración y a los invitados extranjeros. ¿No es acaso difícil cultivar ese árbol de té? Sería tan reacio que los agricultores no saben nada de plantar árboles de té. El prota, sin embargo, le dice que lo que quiere plantar no son árboles de té, sino las flores. Y entonces la insta a que pruebe un poco el té ahora. Ella, un poco incrédula, prueba el té, pensando si eso podría resolver el problema, pero en el momento inmediato en el que está probando el té, empieza a sentir cómo el aroma mezclado de las rosas con la ligera fragancia del té negro, ligeramente dulce con un poco de amargura, la sumerge en un mar de rosas. Simplemente es como si hubiera probado el mejor té de su vida. Le dice a nuestro prota, ¿cómo se le ocurrió ese tipo de té de flores? Era demasiado grande, ese es el mejor té que había tomado. Shirley. Nicole le dice que después del huracán, muchas flores se cayeron del jardín de flores y los floristas las iban a tirar, así que nuestro prota las hizo recoger y agregar en el reciente té de flores. Shirley continúa emocionada, preguntándole si los campesinos pueden cultivar flores y que las usen para hacer té de flores. Era una gran idea, incluso sin el té. Esas rosas solamente así serían un gran éxito. El prota le dice que incluso hay muchos tipos de tés aromáticos, no es difícil de plantar y mantener, y el valor económico es alto. Puede aportar más ingresos a los agricultores. También puede aumentar la variedad de productos en el país. Eso es algo bueno, independientemente del país o de la gente. Shirley dice entonces que de inmediato se irá a mandar a que todo el mundo los plante de inmediato. Pero nuestro prota la detiene en ese momento. Le dice que cultivar flores no es como cultivar alimentos. Requiere mucho dinero y esfuerzo, incluso los riesgos que tendrá que asumir en el futuro, así que se está apresurando mucho. Le pregunta si ha pensado en una serie de medidas de seguimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si las flores se mueren? ¿Cuántas hectáreas plantará? ¿Cómo podrá venderlas después? Shirley se disculpa diciendo que tenía tanta prisa que no había pensado en ninguna de esas cosas. Nuestro prota no la puede culpar y esta es la oportunidad de redimirse de sus errores. A continuación le da 5 días para elaborar un plan de producción y venta de flores de acuerdo a la situación actual del personal de la tierra, para solucionar el baldío e impulsar a los campesinos a prosperar en común. Shirley, muy entusiasmada, le jura trabajar a Juju duro y de inmediato irá a escribir dicho plan. Y así, mientras ella se retira, nuestro prota no puede hacer más que decir lo enérgica que es. Luego le pregunta a Nicole si tienen otro té de jazmín, té de cristal o té de limón, y así sucesivamente, que se los envía esa noche para que ella los tome como referencia. Nicole le dice que de hecho ya ha pensado en plantar
dichas flores? ¿Por qué no se lo dice directamente a Shirley? Sin embargo, nuestro prota le dice que siempre hay que dar trabajo a la gente de abajo y así la oportunidad de crecer, para que la dinastía Han pueda ser cada vez mejor. Sin embargo, Nicole le dice que a lo mejor simplemente es porque está perezoso. Nuestro prota se ríe y le dice que quizás la había descubierto. Y así cambiamos de escena. Nos encontramos 5 días después, dentro del edificio de administración. Llega Shirley. Ellie le pregunta por qué está allí tan temprano. Shirley, emocionada, sosteniendo un montón de papeles, dice que tiene que presentar su plan de cultivos comerciales a nuestro prota, así que fue temprano para tener tiempo de hacer modificaciones o rehacerlo. Le pregunta entonces a Ellie por qué está sola y dónde está su joven maestro. Le dice que él había estado ahí antes que ella. Todos los demás habían ido a la oficina de seguridad, por lo que era la única que podía subir, y le ofrece revisarlo con ella. Shirley le dice que no es que no tenga confianza en su plan, pero estaba muy nerviosa. Señala las ojeras que tenía porque estaba demasiado preocupada por la sesión informativa. Había practicado mucho, pasó la mayor parte de la noche en simulacros. Luego le dice que tiene que agradecerle. El té que le dio el otro día había sido de gran ayuda. La inspiró tanto que decidió ir al jardín de flores y comprobarlo por sí misma. Y así escribió su informe. Ellie dice que no fue ella, solo le pidieron que lo hiciera. De inmediato abre la puerta y le dice a nuestro prota que Shirley había llegado. De inmediato Shirley le presenta a nuestro prota el informe y al ser bastante largo le gustaría explicarlo. Nuestro prota ve un papel bastante grueso, o varios papeles, y de hecho parece que había ido preparada. Shirley entonces inicia la presentación de su proyecto, el cual no tenía antecedentes, pero sabe que sea el camino que tomen los test, nuestro prota sabrá maximizar los beneficios económicos del cultivo. Entonces, en primer lugar, como hay tantos tipos de té, sería una pérdida de tiempo explicar todos esos tipos. Entonces, ha elegido una de las plantas más representativas, la rosa, como ejemplo principal para ilustrar el plan. Nuestro prota, mientras analiza, piensa que no está nada mal, aunque los informes agrícolas de Shirley estaban completos antes, estaban secos, pero ahora usa las plantas con tanta decencia. Parece que además de sumergirse en las tierras de cultivo todos los días, también se ha esforzado mucho en escribir documentos. Shirley continúa mostrando los detalles del plan, indicándole la dirección que tomará el negocio y cómo ayudará a los agricultores a crecer y desarrollar la industria del té de flores. Sin embargo, cuando ve a nuestro prota, este empieza a tener dudas, preguntándose por qué su prota estaba con ese aspecto. Quizás tomaba la dirección equivocada. Sin embargo, ella sigue comentando los requisitos técnicos y también los plazos. Y por último, el problema de la venta. Por dentro lentamente está calmándose. Que nuestro prota no la interrumpa no significa que no esté siguiéndola. Y a continuación, por los nervios, de repente se olvida de lo que iba a decir. Se pregunta qué es lo que debe hacer. ¿Acaso nuestro prota cuestionará su habilidad? Sin embargo, cuando está apretando su falda por la tensión, nuestro prota finalmente pregunta si se trata de un enfoque unidimensional de ventas. De repente ella asiente. Le pregunta cómo sabía que iba a decir eso. Nuestro prota le dice que no importa cómo lo sabe, hay que relajarse y tomarse las cosas con calma. Y si ha olvidado lo que tiene que decir, simplemente busque en sus documentos. Ella de inmediato comienza a explicar la siguiente parte, pues ya se acordó de las contramedidas, pero por dentro solo piensa que nuestro prota parece ser mucho más amable y para nada tan serio. Quizás comprendió que estaba nerviosa y intentó relajarla. Incluso se dio cuenta de ese tipo de detalles. ¡Qué amable que era nuestro prota! Y entonces continuó explicándole cómo entrenar uniformemente la tecnología de plantación, crear plántulas, adquirir flores y luego escalar todo eso. Nuestro prota mientras tanto piensa en lo roja que estaba y todavía estaba tratando de explicarlo. Pregunta si quiere que el gobierno los apoye. Ella pregunta cómo supo. Y nuestro prota le pregunta ¿qué es lo siguiente? Quizás una campaña de marca. Shirley empieza a ponerse nerviosa al ver que nuestro prota le pregunta cada vez cosas que ella estaba a punto de decir. Luego le explica que lo que quiere hacer es una cadena de 3 en 1, coordinada, gobierno, fábrica, agricultor. Ese sería el fin de su informe. Nuestro prota le dice que es muy bueno, y eso estaba incluso alineado con su idea. Shirley le pregunta desde cuándo había planeado cultivar por primera vez. El prota le dice que había estado planeando hacer eso desde que hablaron por primera vez sobre la recuperación de la tierra. Shirley se sorprende de la capacidad de previsión que tenía el prota, y este solamente la felicita por el gran trabajo que estaba haciendo, y que luego no defraude a los agricultores de Shang-Han. Por lo tanto, Shirley se retira para poner en práctica la ejecución de su plan. Y mientras tanto, Ellie le llama para que vean a través de la ventana. Abajo en las pistas hay un montón de caballos llevando mucha comida. Shirley dice que ese es el pago por el alquiler de la tierra de ese año. La mayoría de los agricultores están pagando directamente con los alimentos. Ellie se sorprende de la cosecha abrumadora, pero Shirley pregunta por qué no van a otro lado, pues no hay graneros en la dirección que se van. Sin embargo, a donde van es ahora, al nuevo granero, el primero que abre ese año. Nuestro prota entonces invita a los dos waifus a que vayan a ver el primer granero, y así cambiamos de escena. Nos encontramos ahora en el almacén de Shang-Han. Allí se encuentra nuestro prota,
llegando con bastantes de las waifus al Centro Nacional de Reserva de Alimentos y Materiales. Nuestro prota saluda al anciano Barf, uno de los primeros personajes de esta historia, diciendo que a su edad ya debería haberse retirado hace mucho tiempo. El anciano simplemente le dice que ahora les mostrará todo el lugar, y así comienzan a andar a través de todos los edificios. Les explica que ese no es un granero normal, es el Centro Nacional de Reserva de Alimentos y Materiales, y para resolver las dudas les explicará lo sucedido hace 6 meses. Hacía 6 meses, nuestro prota les había encargado a él y a Luma la construcción de un nuevo granero. Posteriormente se creó la Agencia Estatal de Reserva de Alimentos y Materiales, que formaba parte del más alto poder ejecutivo. Iba a ser el soporte de los alimentos de los suministros de la dinastía Han, y fue entonces cuando el granero pasó a llamarse oficialmente Centro Nacional de Reserva de Alimentos y Materiales. Las waifus están emocionadas, preguntan dónde estaba escondido el grano, pero mientras tanto, la que no está emocionada, sino un poco aburrida es Ellie, diciéndole al anciano que todo lo que había aprendido el anciano era de nuestro prota. El anciano a continuación les explica lo grande que era ese centro, explicando en las zonas donde se encontraba el grano. Los invita luego a echar un vistazo a otro tipo de zona, pero de repente algo pasa. Un hombre llega con sus granos, gritando que lo dejen ir. Estaba allí para vender su comida. Sin embargo, 2 guardias le impiden el paso, indicándole que tendría que ir a otra zona, que espere un momento y traerán algo para ayudarle a transportar el grano. Y así finalmente pasamos a otra zona, una zona con varias casas. Finalmente les muestran una de esas, abriendo las puertas, y dentro hay una enorme cantidad de grano, todo casi dorado, bien conservado. Se sorprenden de lo alto que es. La primera vez que veían tanto arroz, y eso incluso podría durar por 10 años más. Las waifus se adentran para ver la calidad del arroz. Nuestro prota les dice que el arroz consume oxígeno, así que si se deja reposar, no deberían estar ahí durante mucho tiempo. A continuación, continúan caminando a través del almacén. Todo está completamente repleto de arroz. Incluso Tis dice que se emociona al ver tanto arroz y si se podría dar un baño de arroz dentro. Prota le dice que no pierde el tiempo. Y vemos a continuación otro lugar con aún más sacos llenos de grano. Luego otros lados con más almacenes, un poco más fríos para conservas. Conservas y también bidones y bidones de aceites. Shirley le pregunta al prota si hay tantos graneros como ese en todo el país. El prota le dice que sí, y es así como tendrían suficiente comida para todos. Nuestro prota, sin embargo, piensa que aún queda mucho por resolver de manera integral. El problema de la alimentación, la ropa, eso, todo sería uno por uno. Sin embargo, están felices porque la gente del país ya no tendrá que pasar hambre, tal y como todos ellos desean. Y mientras continúan caminando, el anciano dice que eso ni siquiera es suficiente. El almacén de granos todavía está en un estado de escasez. En el futuro tendrían que comprar más. Se sorprende, sobre todo Tis, de que no sea suficiente tanto grano. Ellie agrega que tienen muchos alimentos de reserva, pero también tienen una gran población. Esos granos solo pueden mantener a todo el pueblo de Chang'an durante 2 meses. Para el caso de un país entero, sería por menos de una semana con probabilidad. Resulta que se necesita tanta comida para mantener una población de un país. Las waifus se sorprenden, y eso era verdad. Durante el huracán de Ciudad Verde, pensaban que habría suficiente comida para sobrevivir, pero una vez que comenzó el trabajo de ayuda en la ciudad simplemente no fue suficiente. Es entonces que Mina dice que así, a propósito, nuestro prota, al construir el nuevo granero, era evitar una situación como la de la Ciudad Verde. Sin embargo, nuestro prota dice que no es del todo cierto. A menor escala, el precio del grano recogido en el depósito de grano es 1 o 2% más alto que en el del mercado, lo que no parece ser mucho, pero sus compras representan el 40% de la producción estimada, lo que equivale a aumentar los ingresos de los agricultores y también se considera un bienestar para ellos. En otras palabras, el granero no solo adquiere y almacena el grano, sino que también asume la responsabilidad de controlar el precio y el flujo de los materiales de grano, así como su envío en el futuro. Este conectará directamente con el Ministerio de Agricultura para coordinar la producción nacional de grano y garantizar el suministro y seguridad del mismo. Por lo tanto, ya sea desde la perspectiva del país o del sustento de la población, el Centro Nacional de Preparación de Alimentos y Materiales tiene un significado extremadamente importante, ya que piensa lo que la gente piensa, conseguir lo que la gente necesita. Es una buena idea entonces ponerlo en marcha, para así poder hacer frente a la situación de escasez de alimentos en el futuro. Las waifus se sorprenden de lo importantes que resultaban ser los graneros. Obviamente es importante tener una comida completa. Por supuesto, hay que comer sano. Luego, Ellie interviene, diciendo que ya había que iniciar una inspección de seguridad con el abuelo.
entonces los demás podrían regresar primero. Los invitan a buscar un lugar para descansar, ya que esa zona solo tenía almacenes y pequeñas oficinas, con instalaciones sencillas y un punto de recogida de granos y el personal desordenado. Era mejor que los trasladen al edificio administrativo de la zona A, para así tener una sala VIP y esperar. Ellie le dice que el prota no es un niño y estaría bien esperando. A continuación, Mina de inmediato se sorprende, al igual que Tis, porque Nicole estaba ofreciendo algunos bocadillos que había llevado, los había dejado en el coche, así que irían a la sala VIP para esperar mientras Ellie terminaba la inspección. Ahora nos encontramos en el punto de recolección de grano. Varias personas están diciendo que después de cargar las semillas, el empleado registrará el peso y se les dará las tarjetas correspondientes después de la carga. Luego, entonces podrán recoger su dinero con esas tarjetas. Uno tras otro se están acercando para pesar el grano que estaban llevando. Un mar de gente está por allí. Al parecer están teniendo problemas. Muchas personas están incluso con sus familias. Al parecer, todos habían ido no solo a entregar el grano, sino a ver las instalaciones que se habían construido porque eran magníficas. Inmediatamente resondran a la persona que se encarga de la seguridad por haber dejado entrar tanta gente. Y mientras ellos están conversando, llega nuestro prota y observa todo el desastre. El prota no esperaba ver tanta gente y que tantas personas fueran solamente a ver. En el futuro deberían dejar que Braff organice algunas visitas adecuadamente, pero por desgracia, todo el mundo ha pasado por un momento difícil y sus conocimientos son tan limitados que incluso sienten curiosidad por un almacén de grano. Todavía falta un largo, largo camino por recorrer. De repente, desde atrás, aparece una sombra, y ese era un ciudadano. De inmediato se acerca con una bolsa, pidiéndole a nuestro prota que lo pruebe para él. Nuestro prota le dice que él rápidamente se levante y no esté arrodillado, y lo identifica con el agricultor que se había equivocado del camino, que había visto con anterioridad. De inmediato, un agente de seguridad somete al agricultor, preguntando si estaba bien, si le habían hecho algo. Nuestro prota ordena que lo liberen, pero los de seguridad piensan que podría ser un asesino. El prota les dice que no se pongan nerviosos, lo había visto en la mañana, y si hubiera querido acabar con él, ¿qué podría hacer con esa cesta llena de patatas y calabazas? El joven, recogiendo sus mercaderías, dice que no es un asesino y solo quería darle algo a nuestro prota. Todo era simplemente para poder agradecer por haberles dado una buena vida. Sin embargo, un guardia dice que, a pesar de que él no es una mala persona, el hecho de que se haya podido acercar significa que ese no es un lugar seguro para que él esté, y debería ser escoltado afuera para que no vuelva a suceder. Nuestro prota, sin embargo, le dice que no hay que tomarse tantas molestias, pero por dentro piensa que no hay nada más tranquilizador, que Mina lo está resguardando. Inmediatamente le dicen al anciano que se había acercado que, aunque tenga buenas intenciones, entrar en el granero había sido un gran error y debería ser castigado de acuerdo con las normas del granero. Y de inmediato los de seguridad también deberían buscar cuántas personas más se habían infiltrado todas para devolverlas a sus lugares. Y antes de que se lleven al anciano, nuestro prota les pide que paren, ya que los alimentos habían sido seleccionados especialmente para él. Nuestro prota, sin embargo, recibe la bolsa que había sido preparada para él, a pesar de que ya haya caído al suelo, y le agradece mucho por el cumplido. El anciano casi llora de felicidad al ver eso, pero mientras tanto, el guardia de seguridad piensa que aunque ese anciano parezca inocente, la apariencia le resultaba sospechosa, y nuestro prota no debería aceptar esas cosas. Sin embargo, nuestro prota aún así había aceptado, y así finalmente se lo llevan, indicándole que no vuelva a saltarse las normas una segunda vez. Y luego, en el momento de esperar a Ellie, se dirigen a una zona con un poco menos de ruido para así apreciar las buenas vistas. Una pequeña oficina en un lugar alto para no tener que esconderse detrás de las cortinas y así también poder ver lo que sucede ahí abajo con toda la gente. Y mientras están observando todo lo sucedido, nuestro prota le llama la atención algo. Un par de personas están conversando. Uno dice que serán ricos esta vez y el otro le pide que baje la voz para que nadie se entere de lo que están a punto de hacer. De repente sienten que alguien los está vigilando. Nuestro prota los está mirando y ellos quizás piensan que ya los han pillado. Nuestro prota le dice a Mina que, si no recuerda mal, esos dos refugiados fueron del extranjero para construir carreteras. Uno de ellos, Harry, fue señalado como sospechoso de espionaje, pero al investigarlo, era efectivamente un informante de Iris. Mina se pregunta qué está haciendo allí. Inmediatamente empieza a molestarse. Quizás piensa que están planeando hacer algo con el almacén de grano. Al notar que habían captado la atención, inmediatamente empiezan a correr. Mina dice que ¿por qué están alerta? Quizás se dieron cuenta que fueron descubiertos. Pregunta a nuestro prota si no va allí y trata de resolver el problema. Pero nuestro prota les dice que ya están asustados. Ya se han asustado, pero aún así no se han ido. Significa que lo que deben hacer es muy importante, así que habría que seguir adelante. Entonces Mina se dirige para seguirlos, preguntándole al prota si se puede cuidar solo. El prota le dice que no se preocupe. Y mientras deja que Mina se vaya, él se mete dentro nuevamente para disfrutar de la comida que estaban a punto de comer. Mientras tanto, los dos sospechosos se esconden detrás de un muro, preguntándose si habían sido descubiertos. Quizás solo estén sospechando, dice el otro, pero si entra en pánico, cualquiera pensaría que algo anda mal. Cuando miran a la ventana de arriba,
ven que ya se han retirado todos. Sin embargo, es ahí donde vienen los policías, diciendo que no se muevan, pues todos los que desobedezcan las reglas deberían retirarse. Empiezan a entrar en pánico y temblando, pensando que ya los atraparían. El espía piensa que cómo podría ser que habían revelado su identidad de espía. Sin embargo, los policías no se dirigían hacia ellos, sino a otras personas, dirigiéndolo a los que estaban entrando en zonas prohibidas. Ellos finalmente suspiran estando a salvo. Al parecer su idea había sido ir a los agricultores para comprar grano más barato y luego venderlo a los almacenes un poco más caro. Y una vez tranquilos, intentan seguir con lo que tramaban. Sin embargo, el espía piensa cómo nuestro prota lo había mirado fijamente. ¿Quizás era una simple coincidencia? ¿O acaso se siente culpable por ser un ladrón? Sin embargo, luego, finalmente, venden sus sacos pesándolos. Esa balanza podría pesar incluso 1 tonelada, y si pusieran más bolsas tendría que buscar otra. Le preguntan por qué estaban pesando en ese tipo de medida y no con las medidas que tenían antes. Pero el tasador dice que tanto la balanza como las medidas todas habían sido ideas de nuestro prota, un sistema de reforma de la metrología, uno como dispositivo de pesaje y otro como dispositivo de medida. En los viejos tiempos tenían un sistema de pesaje muy confuso, 15 teales por un lado y unas pocas docenas en el sur. Todo era muy confuso, tenían diferentes medidas todos, pero más tarde con nuestro prota se construyeron ferrocarriles y carreteras, incluso barcos, por lo que se hizo más frecuentes los viajes de un lado a otro, y eso hizo aún más evidente los sistemas distintos de medición, y así es como nuestro prota declaró finalmente todos los sistemas de medición de ahora, unificándolos para así que sean los únicos en todo el país. Lo bueno era que una vez que todos habían aceptado ese sistema, no habría ningún cambio para los demás, e incluso habían escuchado que algunos países habían copiado esos sistemas y ahora los usaban con aún más extensión, y finalmente terminan por hacer todo el pesaje de la mercancía. A continuación, meten una especie de tubito para ver la calidad del grano y vemos que efectivamente cumple con la norma. Ellos se preocupan al ver que habían pinchado las bolsas, pero le dicen que incluso les pagarán por las bolsas y su precio, y así finalmente les entregan la licencia con el precio que habían ganado. Vemos que uno de ellos está hablando de más. Habían ganado mucho dinero con el viaje, otros más continuaban recogiendo grano en el campo, y mientras más viajes pudieran hacer, más ganarían. Nunca tendrían que construir carreteras de nuevo. Sin embargo, el espía le dice que baje la voz, pues iba a asustar a los demás. Y así finalmente llega la noche. Todos están festejando por la ganancia que habían tenido. Era la primera vez que tocaban tanto dinero en su vida. Y gracias al hermano Harry, o sea el espía, habían logrado comprar tanto grano a agricultores a bajo precio. Era una forma brillante de comprar y vender al almacén de grano. Si no fuera por la minuciosa planificación, no estarían allí hoy. Todos brindan por Harry, el nuevo miembro de su comunidad. Sin embargo, aún así, piden que bajen la voz, y de repente, detrás de todos ellos, aparece Tis con un poderoso bate, preguntándole si acaso pensaban que los miembros de seguridad no existían. El espía finalmente nota a Tis y a los demás, y vemos que por otro lado aparecen más guardias. Ahora todos están rodeados, y les dan la orden de arrestarlos por revender alimentos y perturbar el mercado. Podrían tener derecho a apelar y defenderse, pero todo lo que digan podría ser utilizado en su contra, en un tribunal. Ellos se quejan diciendo que no habían revendido alimentos, solo estaban bebiendo allí. Sin embargo, continúan temblando de miedo. Nuestro prota, sin embargo, les dice que Mina los había estado siguiendo durante varios días y ya están todas las pruebas contundentes. ¿Acaso cree que puede salirse con la suya con solo unas pocas palabras? Será indulgente mientras confiese y será estricto si se resiste. Todos parecen entrar en pánico aún más. Incluso el espía piensa cómo podría haber salido todo tan bien, y no es su culpa. Nuestro prota los había estado observando durante mucho tiempo. Él se queda pensando que ese incidente originalmente era una búsqueda de riqueza y riesgo, y ser atrapado solo puede considerarse una mala suerte para ellos. Lo siente por los demás. Él solo espera que no se revele su identidad y que no se involucren los demás. Sin embargo, en ese momento nuestro prota le dice a Harry que se quede y quiere hablar solas con él. Le pide a los demás que esperen en la callejón solo unos minutos. Y es entonces cuando nuestro prota y Harry se encuentran solos conversando. Le dice que no esperaba que se adaptara tan rápido a la vida en Chang'an, pero tiene una curiosidad por saber por qué no envió un mensaje a Black Iris. Harry entonces se sorprende. Al parecer ya sabía quién era. Nuestro prota le pregunta qué es lo que le sorprende, si estaba en su territorio y todavía trata de ocultárselo. Sin embargo, ha conseguido eludir el control de identidad en la entrada. Lástima que aún sea un poco joven y que lo hayan descubierto en la segunda revisión. Harry entonces le pregunta que si ya lo sabía, ¿por qué no lo mataron o lo arrestaron? Que le habían dejado vivir en Chang'an construyendo carreteras y vendiendo comida. Nuestro prota le dice que, como ya había sido registrado en la dinastía Han, ahora era uno de los suyos. Si no hubiera perturbado el mercado vendiendo grano en los últimos días, no habría hecho nada. Harry entonces le pregunta que si cree que su posición no importa en absoluto. No puede ser. Él era el emperador
y, por lo tanto, eran enemigos. Sus identidades eran naturalmente opuestas. Sin embargo, nuestro prota detiene el puño que le envía con una sola mano. Inmediatamente baja su mano, pero Harry se sorprende aún más, pues él había sido entrenado. ¿Cómo podrían soportar su puño tan fácilmente? Nuestro prota, sin embargo, le dice que él está aún más entrenado. Y hasta aquí la historia de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 367. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chau.